Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo como siempre estoy listísima para traerles ese jugoso y actualizado del mundo de las celebridades, con ese toque que solo encuentran aquí. Hoy mis amores vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta y que ha estado dando mucho de copyright hablar. La tormentosa relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa pareja que nos hizo suspirar en Erkenci Quay, esa química que traspasó superíndice 3 la pantalla y que, lamentablemente, terminó superíndice 3 de una manera que nadie esperaba. Pero, ¿serú que hay esperanza? ¿Serú que el fuego aún arde bajo las cenizas? Los rumores son fuertes, las pistas son intrigantes y nosotros, por supuesto, vamos a analizarlas todas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y posibles reconciliaciones, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas favoritas, desde los últimos romances hasta los secretos mejor guardados. Que no se lo piensen y únanse a nuestra familia. Ahora prepúlrense un cafecito, a como superíndice 3 dens bien en sus asientos porque vamos a desmenuzar este drama turco que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos superíndice 3 venes, talentosos y con una atracción superíndice 3N innegable, se conocieron en el set de grabación superíndice 3N de Erkenci Quay, y como suele suceder, la ficción superíndice 3N se mezcló superíndice 3 con la realidad. La química entre Can David y Sanemide era palpable, y pronto los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular. Y efectivamente la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans. Era la confirmación superíndice 3N de que el cuento de hadas que veíamos en la pantalla también copyright N existía en la vida real. Las revistas del corazón superíndice 3N se llenaron de fotos de ambos, disfrutando de citas románticas, escapadas a lugares paradisíacos y miradas que derreta más menos en el hielo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo comenzaron a surgir noticias sobre supuestas infidelidades, celos y discusiones acaloradas. Los medios turcos se encargaron de alimentar el fuego, publicando fotos comprometedoras y declaraciones de fuentes cercanas a la pareja. Finalmente la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a sus seguidores con el corazón superíndice 3N roto. El final de su relación superíndice 3N fue tan dramático como un capa más menos tulo final de Erkenci Quay. Las especulaciones volaban, que si Can era un mujeriego incorregible, que si Demet no poda más menos a lidiar con la fama repentina de Can, que si ambos tengan más menos en agendas demasiado apretadas para dedicar tiempo a una relación superíndice 3N seria. La verdad como siempre probablemente se encuentra en un punto intermedio, una combinación superíndice 3N de factores que terminaron por desgastar el romance. La ruptura fue dolorosa y pública. Tanto Can como Demet se mantuvieron en silencio durante un tiempo, evitando hablar el uno del otro en entrevistas y redes sociales. Sin embargo, el tiempo pasa y las heridas, aunque profundas, comienzan a cicatrizar. Y es aquí donde la historia se pone aún interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Todo comenzó superíndice 3 con una serie de me gusta sospechosos en redes sociales. Can Yaman, quien siempre ha sido muy activo en Instagram, comenzó superíndice 3 a darle like a publicaciones de Demet, lo que desató superíndice 3 la histeria entre sus fans. ¿Serú una simple casualidad o una seu más menos al de que algo estuvo pasando? Ay, mis amores, esos me gustas son como migas de pan en un bosque oscuro. Una simple interacción superíndice 3N en redes sociales puede significar el principio de una nueva etapa, un guión más menos o ceu superíndice 3 plice, o simplemente nada. Pero en el mundo de las celebridades nada es tan simple, ¿verdad? Pero eso no es todo. Fuentes cercanas a la pareja han afirmado que Can Yaman ha estado intentando contactar a Demet Özdemir en varias ocasiones. Se dice que le ha enviado mensajes de texto, la ha llamado por telecopyright phone e incluso ha intentado encontrarse con ella en persona.
Q copyright es lo que quiere Khan. Seru que se arrepiente de lo que pasó superíndice 3 y quiere darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3n. A. El poder de una llamada a medianoche. Y maga más menos nense la escena, Demet en la tranquilidad de su hogar, recibe un mensaje o una llamada de un número desconocido. Al otro lado de la más menos nea, una voz familiar, la voz de Khan, que irrumpe en su silencio y la transporta a un pasado lleno de pasiu superíndice 3n y recuerdos. Resistirse o ceder a la tentación superíndice 3n. Esa es la cuestión superíndice 3n. Y aquí es donde entra en juego el tema de la supuesta traición superíndice 3n. Durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 que Khan Yaman ha sido infiel a Demet Özdemir con otra actriz. Estas acusaciones, aunque nunca fueron confirmadas, causaron un gran daño más menos o a la relación superíndice 3n y contribuyeron a su ruptura. Ahora, según algunas fuentes, Khan Yaman se siente profundamente arrepentido de sus acciones y dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza de Demet. La sombra de la infidelidad. Un fantasma que persigue a muchas parejas y que puede ser el detonante de un final definitivo. ¿Es posible reconstruir la confianza de Spoo Copyright S de una traición superíndice 3n? Algunos dicen que es a más menos, otros que es una tarea imposible. Pero el arrepentimiento sincero, la disposición superíndice 3n a enmendar los errores y la promesa de un futuro mejor pueden ser los cimientos de una nueva oportunidad. Pero, ¿será suficiente el arrepentimiento de Khan para que Demet lo perdone? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente y con mucho carácter. Ha demostrado ser una profesional en toda la extensión superíndice 3n de la palabra y no se deja manipular fácilmente. Además de Spoo Copyright S de su ruptura con Khan, ha tenido otras relaciones, aunque ninguna ha logrado llenar el vacío que con diéresis Copyright L dejo superíndice 3. Demet, la reina indomable. Una mujer que ha sabido construir una carrera su superíndice 3 lida, y que no necesita a ningún hombre para sentirse completa. Sin embargo, el amor, como un torbellino, puede arrasar con la fortaleza y la independencia, y despertar sentimientos que crea más menos amos dormidos. Actualmente Demet está casada con el cantante Oyuzhan Párrafo, pero según los últimos chismes de la prensa turca, la relación estaría pendiendo de un hilo. Rumores de infidelidad por parte de Oyuzhan y una crisis matrimonial bastante fuerte inundan los programas de televisión y las redes sociales. ¿Será este el momento oportuno para que Khan Yaman intente reconquistarla? El matrimonio en la cuerda floja. Un escenario que abre la puerta a nuevas posibilidades y reaviva viejas llamas. ¿Estará Demet dispuesta a arriesgarlo todo por una segunda oportunidad con Khan? ¿O preferirá aferrarse a su matrimonio, a pesar de las dificultades? ¡Ay, el amor, qué complicado es! Analicemos un poco la situación superíndice 3n desde diferentes perspectivas. Por un lado, tenemos a Khan Yaman, un hombre que parece estar arrepentido de sus errores y dispuesto a luchar por el amor de Demet. Se ha rumoreado que ha madurado mucho en los últimos aún más menos que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a comprometerse por completo en una relación superíndice 3n. Su carrera en ascenso, ha protagonizado exitosas series de televisión superíndice 3n y ha ganado reconocimiento internacional. Sin embargo, parece que a UN le falta algo para ser completamente feliz, el amor de Demet Özdemir. Khan, el galán arrepentido. Un hombre que ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la televisión y que ha aprendido a valorar lo que realmente importa en la vida. La fama y el éxito no lo son todo si no se tienen a las personas que amamos a nuestro lado. Por otro lado, tenemos a Demet Özdemir, una mujer exitosa, talentosa y con una belleza que deslumbra a todos. Su carrera también copyright en auge, ha protagonizado numerosas series y películas y se ha convertido en una de las actrices queridas de Turquía. Sin embargo, su vida amorosa ha sido un tanto turbulenta. Después Copyright S de su ruptura con Khan, ha tenido otras relaciones, pero ninguna ha logrado igualar la pasión superíndice 3n y la química que sintió superíndice 3 con con diéresis Copyright L, Demet, la estrella brillante. Una mujer que ha conquistado al público con su talento y su carisma, pero que aún busca el amor verdadero, ese que te hace sentir mariposas en el superíndice 3 mago y te llena el alma de felicidad. Ahora bien, Copyright es lo que realmente quiere Demet. ¿Será que aún siente algo por Khan? ¿Será capaz de perdonarlo por sus errores del pasado?
¿O preferir seguir adelante con su vida y buscar la felicidad en otro lugar? Esas son preguntas que solo ella puede responder. Solo ella conoce la profundidad de sus sentimientos, las cicatrices que aún le duelen y las esperanzas que aún laten en su corazón superíndice 3N. Lo que es cierto es que la reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir será un verdadero bombazo mediático. Sus fans están ansiosos por verlos juntos de nuevo y no pierden la esperanza de que el amor triunfe al final. Sin embargo, también copyright hay quienes creen que es mejor dejar el pasado atrás y que ambos deben seguir caminos separados. La expectación superíndice 3N es muy sima. Los fans de Erkenci sueñan con verlos juntos nuevamente, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Hashtags como #Candem volved, #Demetican juntos, inundan las redes sociales, alimentando la esperanza de una reconciliación. Pero también hay voces que advierten sobre los peligros de volver al pasado, de revivir una relación que terminó por una razón. En fin, mis amores, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un verdadero culebro superíndice 3N turco que nos tiene a todos enganchados. Solo el tiempo dirá si hay una segunda oportunidad para el amor o si esta historia terminará con un final agridulce. El tiempo, ese juez implacable, será el encargado de dictar sentencia. ¿Será capaz de curar las heridas y borrar los errores del pasado? ¿O confirmará que algunas historias de amor, por más intensas que sean, están destinadas a no tener un final feliz? En resumen, hemos analizado los rumores de reconciliación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, el supuesto arrepentimiento de Can por su traición superíndice 3N, y la situación superíndice 3N actual de ambos actores. Hemos visto que la historia es compleja, llena de emociones y giros inesperados. Y por supuesto hemos dejado abierta la pregunta de si hay una posibilidad real de que vuelvan a estar juntos. Hemos desmenuzado cada detalle, cada rumor, cada pista que pueda indicar una posible reconciliación. Pero la verdad, mis amores, es que solo Can y Demet conocen la verdadera historia y el destino que les depara el futuro. Ahora quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestra charla sobre este tema tan apasionante. Recuerden que este es un canal hecho con mucho cariño más menos o para ustedes, así que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido de calidad. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir deberán darse una segunda oportunidad? ¿Creen que el arrepentimiento de Can es sincero? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Du copyright genme sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright piensan ustedes. Los estaré copyright leyendo a todos. Quiero saber si son #Team Candem o si creen que es mejor que cada uno busque la felicidad por su lado. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de los últimos chismes del mundo del espectáculo, y a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden siempre encontrar información superíndice 3N fresca, entretenida y con ese toque especial que nos caracteriza. Asu que no se lo piensen y únanse a nuestra comunidad. Los espero con los brazos abiertos y con un montón de chismes y noticias que contarles. Les mando un beso enorme, que tengan un día maravilloso y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.